todo, pero ¿qué le vamos a hacer? Por cuestiones de futbolísticas no van a ser la mayoría de los alumnos, pero lo va a hacer lo más breve posible como compensación. Sí, para que nos deje ver al menos los penales. Eso va a no haber penales, ahorita entran y gol y se acaba el negocio. Para ellos o para nosotros, No, algo va a pasar. instructor, porque estoy apostando en empate. No, 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 tiene que quedar en empate. Yo no sé. Bueno, yo apuesto a estudiar, pero no puedo apostar aquí en vivo porque no va contra las políticas del SENA. Entonces, bueno, la idea es que nosotros vamos a mirar cómo se pues, genera y se transforma la energía, pero ya desde el punto de vista, ya como punto de vista pues, de la distribución y el uso de los transformadores y cómo nosotros utilizamos la parte de los puentes de diodos para estabilizar y convertir a C en DC dentro de un circuito electrónico. Entonces, por eso vamos a ver una parte de establecer los métodos de transformación de energía de análogo a continuo. De continuo a análogo es otro cuento diferente, pero bueno, por ahora desde análogo a continuo. Y la idea inicial es, pues, que nos ofrecen aquí es establecer las técnicas de transformación de energía eléctrica como tal. Entonces, la idea es, pues, investigar un poquito sobre lo que es transformadores, explicar, pues, especificaciones que se deben de tener en cuenta como tal, la transformación de la energía eléctrica como tal. Entonces, aquí hay una página web que se llama Circuit Lab, para encontrar el uso de herramientas y como para utilizar la parte electrónica. Creo que la clase pasada yo les dije dónde podían encontrar una, y uno de los compañeros compartió unas aplicaciones que se consiguen gratuitas en internet, y viene esto. Dentro de la actividad de aprendizaje nosotros vamos a encontrar este tipo de diagramas, ¿cierto? De entrada y de salida y cómo funciona un transformador. Y entonces, pues yo decidí, pues utilizar este tipo ¿de qué? Pues de, espera un segundo, aquí es, de explicación. Entonces, generalmente los transformadores que ustedes encuentran en la casa, generalmente entra un voltaje por esta zona de 110 voltios, ¿cierto? Estos 110 voltios es INAC. Es decir, vienen con una frecuencia aproximadamente de 60 Hz, ¿cierto? Mi letra es muy mala porque estoy utilizando el mouse como tal, y de 60 Hz y entra por este circuito. La idea es, a través de la relación que hay de campo magnético y el campo magnético que se genera dentro de esta coraza que tienen los transformadores, nosotros utilizamos y generamos el campo magnético, y a su vez nosotros lo convertimos, ¿cierto? Acogemos el campo magnético y lo cambiamos, por decirlo así, a una relación entre voltaje, ¿cierto? Y corriente con igual potencia. Entonces déjenme explicar un momento acá. A ver, esperen un segundo que se me fue. El mouse sí salió donde no debía. Entonces, mm, ¿qué decimos nosotros? Entonces decimos que aquí hay 110 voltios, aproximadamente digamos que 2 amperios que nosotros necesitamos consumir de la entrada, y esta relación tiene que conservarse con el mismo batiaje en la salida. Es decir, si nosotros convertimos esto a 12 voltios, nosotros podemos convertir esto a más amperaje, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener esta relación muy clara
¿cierto? Dependiendo obviamente de las variables que están aquí, que son el número de vueltas, ¿cierto? Del primario. Hablando, este es el primario para que no se confundan y este es el secundario, ¿cierto? Que aparece como ese en la mayoría. Entonces, el número de vueltas del primario con respecto al diámetro del cobre, esto es una inventada, pero no me acuerdo el símbolo. Y igualmente, esto tiene que traducirse, ¿cierto? En un número de vueltas, ¿cierto? Del secundario. Esto lo vamos a dejar que no es igual, pero vamos a dejarlo así. Traducirse, no es un símbolo como tal. Traducirse el número de vueltas del secundario, ¿cierto? Y obviamente con el diámetro de salida, que esto se traduce en corriente como tal, obviamente el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Entonces, todo esto nos en cuenta a la hora de aplicarlo en un transformador. Entonces, ¿cuál es la base de funcionamiento? Pues la base de funcionamiento es que, segundo, es que acá nosotros, viene la parte de la calle, nosotros generamos un campo magnético que nosotros utilizamos, ¿no se acuerda en primaria cuando nosotros hacíamos un número de vueltas dentro de un centro metálico y le poníamos una batería y que generábamos un imán, ¿cierto? Con su norte y su sur, ¿cierto? Y nosotros generamos un imán, pues obviamente con la parte eléctrica y nosotros generamos un campo magnético. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros generamos un campo magnético y generamos un número de espiras, es decir, el número de vueltas que tenemos en el secundario, y lo movemos a través del campo, nosotros vamos a generar un voltaje en relación a qué tan cercanos estamos respecto al campo magnético. Entonces, debido a eso, nosotros prendemos la LED o prendemos el bombillo en este caso, ¿cierto? Y nosotros en realidad estamos haciendo una conversión de un voltaje que tenemos del campo a una salida con respecto a la relación que tenemos entre el número de vueltas de primario y de secundario dentro de un campo magnético. Es decir, este principio se basa para construir los transformadores, las centrales eléctricas, porque generalmente ellos utilizan transformadores de aire que funcionan igual que este. Otro que nosotros tenemos y que estamos utilizando normalmente en la casa, que es este tipo, que lo conocemos y que la idea es no perder voltaje, pues obviamente a generar el campo magnético primario con el secundario y generar que sea lo más óptimo posible sin perder como tal la corriente. Entonces, nosotros a partir de esto, pues dentro de las centrales eléctricas que nosotros tenemos un motor que generalmente es movido por agua, por calor, como lo vimos en la clase pasada, por en las generales termoeléctricas, ¿cierto? O en los casos de la parte de solar, pues ya es un conversor de DC a AC, es decir, de continua a corriente alterna, pero ya eso lo vamos a ver después. Y a partir de la generación del movimiento a través de un motor, generamos este tipo de señal que es la que nosotros conocemos popularmente como corriente AC. ¿Sí? Entonces, la idea general es que nosotros a partir del campo magnético que generamos una potencia, ¿cierto? Es decir, recordando que la potencia es igual. Entonces existe un triangulito, lo voy a hacer por aquí, ¿cierto? Este lo pueden anotar, que potencia o vatiaje es igual a la corriente por el voltaje, ¿cierto? Y este es un triángulo, es decir, nosotros para calcular la potencia, multiplicamos la corriente por el voltaje. Para calcular el voltaje, si tenemos la potencia, pues es la potencia sobre la corriente. Si queremos saber la corriente, pues solamente sabemos la potencia sobre el voltaje. Esto sirve para determinar
cuánto es el consumo, por ejemplo, en electrodomésticos. Sirve demasiado esta fórmula para establecer hasta los calibres de los cables que vamos a utilizar en la parte de potencia. Pero bueno, la idea general es que si la potencia es igual a por I, como lo estamos viendo aquí, y digamos que la potencia generalmente la encontramos en valores de vatios. Es decir, si este transformador funciona a 600 vatios, quiere decir que entra una corriente aquí, ¿cierto? Con una potencia establecida y la potencia de la salida es exactamente igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cierto? Lo podemos transformar en voltaje, es decir, podemos entrar 110 voltios a 12 voltios, pero nos sube la corriente o al revés, dependiendo de la relación de los diámetros que nosotros tengamos aquí con relación del primario y del secundario. Entonces, dentro de la parte de construcción de un transformador, nosotros tenemos este tipo de armadura que se muestra acá y que está compuesto realmente con muchas placas y diferentes placas que están montadas de esta forma, en la cual nosotros tenemos un primario y un secundario dentro del mismo transformador. Entonces, como usted notará en el primario, pues el diámetro de cada una de las líneas de cobre es mucho más ancho. Y en el secundario, ¿cierto? Puede ser que nosotros tengamos un número mucho más grande, pero de un calibre mucho más delgado. ¿Todo esto a qué va? Esto va a que nosotros ya como tal de uso, nosotros ya estamos mirando cuánta corriente, corriente entra al primario, cuánta corriente se entra al secundario. Este es un modelo de transformador, pero también existe este tipo de transformador que se utiliza generalmente para la parte de potencia en las fuentes de voltaje, que es lo mismo que un transformador. Este es mucho más eficiente, obviamente, pero la construcción no, pues está limitada al número de vueltas del primario y del secundario, y obviamente, pues por tamaño no se podría hacer. Entonces, generalmente se recurre a estos como tal, pero estos se utilizan ya es como la parte ya de control de potencia en los circuitos por ejemplo, estabilizadores y control de potencia dentro de una empresa. Entonces, aquí les presento uno que son ya trifásicos, en los cuales nosotros ya manejamos fase 1, fase 2 y fase 3. O sea, fase 1, fase 2, qué pena, y neutro, ¿cierto? O fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Depende de la construcción del mismo. Y generalmente se utilizan ya para lo que es la potencia y la parte externa como tal, o la parte industrial, y ya en motores de arranque, o sea, en motores como tal de alta potencia. Y podemos encontrar este tipo de configuración ya hablando de transformadores como tal, en el cual se tienen ya 3 bobinas, ¿cierto? Un común, y que cada uno ofrece prestaciones pues de diferente tipo para pues diferente uso industrial. Esto no lo vamos a ver, solamente lo mostré como de carácter educativo. Y aquí encontramos un diagrama, ¿cierto? En el cual yo lo tomé realmente. Este diagrama está hecho en esta página de YouTube para que la vean, sino que estoy explicando el porqué de cada una de las cosas. Este diagrama y esta presentación yo las doy por el WhatsApp eh, para que todo el mundo la vea, y la comparto a través de la plataforma para que tengan los links y puedan verlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando vamos a diseñar el transformador como tal, nosotros tenemos un voltaje principal, que es el voltaje de la línea. En este caso es de 225 porque es versión peruana, de 225 voltios, pero el funcionamiento es el mismo. Y nosotros tenemos una corriente, ¿cierto? Entonces, la potencia del principal, que es este, ¿cierto? La potencia principal es el voltaje que necesitamos, ¿cierto? Que es el voltaje de salida. Estamos hablando voltaje de salida y corriente de salida. Entonces es de 12 voltios por 3 amperios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros estamos haciendo la parte de la salida del transformador acá. Es decir, necesitamos un transformador que nos suministra a nosotros 12 voltios a 3 amperios. ¿Mm? Y esto nos daría aproximadamente 36 vatios.
¿cierto? Entonces esta es la potencia que nosotros necesitamos calcular acá. Y después de eso, entonces, nosotros empezamos a determinar qué valores necesitamos para establecer el arranque, la parte de diseño, la parte del primario como tal. Y entonces decimos que la corriente del primario es igual a la potencia que nos está ofreciendo, que es de 36 vatios, ¿cierto? Sobre los 225 voltios. Es decir, que la corriente que nosotros necesitamos utilizar es de aproximadamente 0.16 amperios en esta parte del transformador. Sí, yo sé que es un poquito complicado, pero si ustedes repasan lo que les estoy explicando, les va a quedar mucho más fácil a la hora de ir a comprar un transformador para uso doméstico o para lo que usted necesite. Entonces, la idea es, si nosotros tenemos la corriente principal que es de 160 miliamperios, estoy convirtiendo amperios a miliamperios, acuérdense. Lo único que estoy haciendo es multiplicando por 1000, o sea, es decir, dividiéndolo por 1000 y corriéndolo hacia este lado del cero. Por eso me da 160 miliamperios. Y vamos a calcular la parte de la carcasa, que es igual a 1.1 por la raíz de, ¿cuánto? De 36 vatios, es decir, de P. Y eso nos da 6.6 centímetros cuadrados, que es el área del transformador. ¿Sí? Entonces es de 6, es de 3 por 3, ¿no? Aproximadamente 3 centímetros por 3 centímetros no da. 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 2 números que multiplicados por mí, sí mismo en esa área. Raíz de 6. 2 por 2, 4, 2 por 3 por 3, 9, 2 por 3. Sería aproximadamente 2.3 centímetros por lado y lado, aproximadamente del área de utilización del transformador. Y entonces nosotros necesitamos calcular, ¿cierto? El número de espiras en el principal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esta es la fórmula, realmente es 10 a las 8, 10 a la 8 por el voltaje del voltaje primario sobre 4.4 por la frecuencia que se utiliza, ¿cierto? Por un estándar que es de 10, de 100 gigas, ¿cierto? Que corresponde a la conversión de las unidades que hay, ¿cierto? Que eso es el campo magnético que se tiene, es una unidad estándar. Y se utiliza el S, que es correspondiente al área de la carcasa, se multiplica y nos da aproximadamente 1270 espiras en el primario, ¿cierto? Y ahora, a partir del número de espiras y de la potencia, podemos calcular, del voltaje, podemos calcular el número de espiras del secundario. Entonces, para eso, para el número de espiras del secundario, multiplicamos el número de espiras del primario por el voltaje que nosotros queremos, que es de 12, sobre el voltaje del primario, que es de 225 voltios, y eso nos da 67 espiras. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, ¿qué necesitamos nosotros adivinar? Nos falta el diámetro del primario, el diámetro del secundario con respecto a el cobre que vamos a utilizar. Entonces, en la potencia del primario, nosotros sabemos que es de aproximadamente 3 amperios. Entonces buscamos aquí en la tabla de UG, que en la tabla de AWG nos dice el calibre del cable que estamos utilizando. En este caso, y la capacidad de amperios que tiene, necesitamos uno de 3, entonces necesitamos un AWG 18, que corresponde al diámetro del calibre del primero, y el del segundo, ¿cierto? Necesitamos aproximadamente, ¿cuántos? Que nosotros lo teníamos por acá. Creo que me equivoqué, este es de 3 amperios, sí. Este es calibre 8, ¿cierto? Y el primario, que nosotros habíamos calculado de 160 microamperios, me disculpan, es de 160 miliamperios, es 0.15, no, ese sería 0.20 y nos daría calibre AWG 31. Entonces, de esto decimos que el más delgado va a estar aquí en el primario, el más grueso en el secundario, y ya tendríamos cómo construir como tal el transformador, ¿cierto? Entonces, pero
Dentro de esta guía, nosotros tenemos otro pedacito que nos comentan acá, ¿cierto? Y es la conversión. Nosotros hasta ahora hemos desarrollado esto. Es decir, viene 60 Hz a 120 voltios, ¿cierto? Aquí está 250, pero el cálculo es el mismo. Y aquí vamos a utilizar cómo funciona y cómo hacemos la conversión de la señal AC a DC. Y para eso, aquí vamos a encontrar este ejercicio. Denme un segundo. Control, control, control. Bueno, el circuito que estoy mostrando acá es este. Es este. eh, que corresponde a una medición de una toma eléctrica, pero en este caso solamente son 5 voltios, a 50 Hz, valga la aclaración, ¿cierto? Solamente estoy utilizando estos dos voltajes, y esta es una toma eléctrica normal, pero solamente suministra 5 voltios. Yo podría decir que lo podría tomar a 110 voltios, a 60 Hz, ¿cierto? A 60 Hz, ¿cierto? Y pues la gráfica daría igual a esto, solamente que nos cambiaría los valores, no de 12, de 12 voltios. Entonces, denme un segundo. Es que, aquí dice, dentro de la fuente, si nosotros picamos aquí, nos da un voltaje de 5 voltios, ¿cierto? Y nos da un valor en una frecuencia de 50 Hz, ¿cierto? Y acá, en la medición como tal, nos está dando de un ancho de 12 menos 12, es decir, que este es el ancho de medición que estamos tomando. Y si nosotros nos dedicamos a ver, vemos que el ancho es exactamente de 5 voltios. Es decir, nosotros estamos generando una frecuencia de 5 voltios, en este caso podríamos decir que son de 110 voltios, que nos genera una corriente AC. Y esto es lo que nosotros mediríamos o veríamos. Pues realmente la frecuencia es muy grande, pues no se podría ver, sí, pero nosotros entenderíamos que esta es la señal que viene de parte de la toma eléctrica como tal. Y acá, en la parte final, la siguiente parte, quiero que vean esto. Eh, Dentro de esta gráfica que estamos viendo acá, nosotros tenemos la misma señal, sino que en este caso yo estoy utilizando un diodo. El diodo es un circuito muy interesante porque solamente deja pasar señal positiva, nada más. Es decir, nosotros sabemos que la señal va así, a ver, la trato de dibujar, pero realmente sube por aquí, qué pena, por acá. Pero esto lo único que hace es permitir el paso de la corriente en un solo sentido y que va solamente la parte positiva, nada más. Por eso es que en el dibujo que estamos viendo acá, solamente vemos la parte de la señal positiva que pasa, porque solamente pasa la señal positiva, ¿cierto? Y vemos solamente la sección. Es como si nosotros en este dibujo que estamos viendo acá, es como si lo hubiéramos recortado porque solamente pasa una franja de la señal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Lo que estamos haciendo, esto se llama un, un circuito de compensación. Este circuito de compensación, para que lo comprenda un poquito más, eh, lo que hace es, entra la señal por aquí positiva, ¿cierto? Como ya dijimos, llega aquí, ¿cierto? Y llena, esto funciona como un frasco. Es decir, aunque no es líquido como tal, pero esto lo que hace es llenar de energía o señal positiva, ¿cierto? Esto es un capacitor. Entonces lo que hace es llenar de energía, aunque es muy poquita, es una pequeña batería, es de 10 microfaradios, ¿cierto? Como se lee. Y carga esto en un instante de tiempo,
Entonces, cuando no pasa la energía, es decir, cuando la señal eh, hace eh, este pedacito que falta, lo pone este condensador y lo revierte al circuito y por eso es que da esta señal que se llama rizos. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo a funcionar, es que un momento, si yo lo pongo a funcionar, vamos a ver que el rizo es lo que suministra y como tal el condensador, pero si yo, digamos que, es decir, el envase que yo estoy utilizando, lo reduzco a un microfaradio, es decir, a una menor cantidad, pues simplemente alcanza a suministrar un poquito de corriente y vemos la señal acá. Si yo aumento la capacidad no a, a 1, sino a 100, iniciamos la corrección de la señal como tal y nos va a dar una señal más o menos estable. Es decir, nosotros ya estamos utilizando una como una conversión de AC a DC, pero no es muy inestable. Y si yo pusiera una carga mucho más grande aquí, lo que pasa es que no me aguanta el condensador y hace que se caiga y pues no me suministra la energía que necesito. Entonces, ya como comprendemos el tema un poquito mejor, entonces les voy a presentar este. Este tiene una particularidad muy chévere. eh, entonces, ¿qué hace este circuito? Nosotros dentro del circuito tenemos, que damos una señal positiva y entonces ya vimos que esto solamente la deja pasar en ese sentido, ¿cierto? Después vamos a mirar esta señal así y va a decrementar. Entonces, cuando ya empieza a decrementar, ¿cierto? Entonces pasa la señal positiva por, como estamos ya en sentido negativo, ¿no? Esa pasa la señal positiva por este lado porque cambió de sentido. Va por acá y me completa el circuito, ¿cierto? Pero ya cuando la parte negativa pasa lo mismo, entonces cuando es negativo, va por aquí, ¿cierto? Por esta tierra, ¿cierto? Lo mismo esto, cuando está negativa, entonces va aquí, pero esta vez, ¿cierto? Se da por aquí y genera negativo. Entonces, cuando todo este tipo de circuito que estamos viendo aquí dentro de este circuito, lo que hace es que simplemente depende del sentido que va pasando, nos va a generar esta señal. Es decir, él va automáticamente, esta roja es lo que nos está suministrando normalmente, esta rizo es la que nos está convirtiendo la señal del puente de diodos en una señal estable. Lo que está haciendo aquí es, obviamente yo tengo que arreglar este que es un filtro pasa abajo. Voy a aumentarlo un poquito a 50. Y lo que hace es realmente es generar ya con mucho más potencia y estabilidad, o yo sé que le faltan mucho más componentes, ya estamos convirtiendo AC a DC, ¿cierto? A partir de una toma eléctrica. Yo tengo que aquí arreglar cómo se descarga el circuito utilizando la resistencia, cómo voy a manejar el condensador, pero es la idea general de cómo nosotros hacemos la conversión, ¿cierto? De un transformador como tal, de AC a DC. Entonces, esta es la idea general de cómo nosotros hacemos la transformación de AC a DC y, denme un segundo, y estaría explicando el funcionamiento de los diodos. Entonces, por aquí, por ejemplo, pasa el primero, ¿cierto? Positivo. Cuando este cambia de sentido, pues pasa el negativo, ¿cierto? Pasa por aquí, sale negativo. Lo mismo cuando pasa positivo, pasa por este lado,
Este es el mismo diagrama para que ustedes lo entiendan. Y lo mismo acá, si pasa negativo, pues se va por acá y siga negativo y empieza a completar la señal tanto de salida para que nos dé una señal como tal, ¿cierto? En DC, ¿cierto? Entonces, este es el circuito como tal y aquí yo ya expliqué cómo sale la onda que se obtiene a la salida, a la llamada salida como tal. Esto ya está explicado y acabo de darles la solución, solamente es que ustedes planteen su punto de vista y hay una guía de transformación de energía eléctrica como tal para utilizar y desarrollar la guía. Aquí hay un material de formación adicional como tal. Yo lo único que hice fue reducirlo muchísimo. Ayer, extenderlo lo más que pude. Pero aquí ya empezamos a mirar la diferencia entre AC, cómo funciona una batería como tal, y que esto corresponde a la energía, pues al voltaje DC como tal, cómo se genera la corriente continua, que lo expliqué, la transformación como tal, cómo funciona un transformador, cómo hace la parte de rectificación. Eh, como les decía, entonces, este es el transformador como tal. La parte de rectificación es lo que llamamos el puente de diodo con el condensador. Y cómo miramos la señal, pasar de esto a esto y iniciar la parte de filtro, que es la parte como tal del condensador, y el regulador, que no está escrito aquí, que se me pasó, qué pena con ustedes, ya lo aclaro. El regulador es un transistor que se coloca al final, en el cual, por ejemplo, un 7805, no le, se llama así, y lo que hace es, si nosotros queremos una fuente de 12 voltios, lo que hace es que nosotros le damos a la salida al rectificador, salen 13 voltios, y nosotros ponemos un regulador que nos coge y nos da la suficiente corriente a la salida, pero un voltaje definido de 12 voltios que nosotros necesitamos o de 5 voltios. Entonces, por eso digo 7805, que es de 5 voltios, 7812, que es de 12 voltios, ¿cierto? Si yo quiero un voltaje negativo, pues eso lo vamos a explicar más adelante. Pero podemos mirar mucho más voltajes con esa serie de transistores que nos da la salida como tal que nosotros necesitamos con la parte de regulador. Entonces, esto es como el resumen, cómo vamos a utilizar el diodo, de qué forma estamos utilizando el filtro, con el ejemplo que le di, y este es la parte de regulador. Venga a ver si lo tengo por acá y a ver si me deja. No, no está acá. Me fue. Esta es la parte de rectificación, menos mal que tenía uno ya preestablecido, si no se me ha pasado. Entonces nosotros ya vimos esto. Aquí, con respecto a esta parte, nosotros tenemos una salida de 12, no alcanzan a ver, pero dice 12.59 voltios. Aquí siempre se pone una resistencia antes, no de mucho voltaje, como para regular. Y un filtro, que este es de 0.3 microfarados para, si los ahorrecitos que nosotros veíamos a la salida del puente, del puente de diodos y el condensador, lo que hace esto es estabilizar mucho más la señal a un nivel mucho más pequeño como tal, y utilizamos este integrado que es el 7805, que si nos fijamos aquí nos va a botar 5 voltios, 5.47 voltios, a pesar de que aquí está entregando los 12 voltios, ¿sí?
11.99 voltios. Y lo que nos garantiza es que la salida como tal nos da, esto está en milivoltios, valga la aclaración, por eso nos da 5400, sino como son milivoltios es 5.4 voltios y nos da la señal perfectamente rectificada con respecto a la entrada que nosotros tenemos en AC. Entonces este circuito nos demuestra cómo transformar de AC a DC, ¿cierto? Y todos los componentes que necesitaríamos pues para resolver el inconveniente de hacer la transformación de energía, que esta es la parte de regulador de tensión como tal. Entonces, este es el resumen, espero que les haya gustado. Lo traté de extender como para que lo entiendan mucho más fácil y lo comprendan mucho más fácilmente. No sé qué dudas tengan con respecto a la clase. ¿Aló? ¿Si están ahí o están viendo el partido? Los niños son ¿Qué más, instructor? terribles. ¿Cómo está? Estamos ahí ¿Cómo pendientes les ahí de va? la... De ambos, ya los vi, ellos salieron y estaban entrando y saliendo dos. Ay, estos niños sí. Está entrando pendiente de No, la pues la película clase está diferente. perfectamente como tal, pero ya es como muy... desde el punto práctico, pues es lo que nosotros a veces como buscamos, ¿no? Entender No, es que primero... está bien. Es que mire, la idea, qué pena haberle interrumpido, discúlpeme, se me fue la voz. La idea es que ustedes se pongan a hacer un transformador a números y vayan y traten, o sea, simulen comprarlo si pueden. ¿Sí me entienden? Ustedes se van por allá al centro de la ciudad donde hacen transformadores, de su ciudad siempre hay. Y dicen, no, necesitamos conseguirnos un transformador de tanto. Entonces le dicen, no, es que vendemos de 12, no, es que lo necesito a 14 voltios, 14 voltios no se consigue. A 14 voltios a 6 amperios. No, es que no existe, entonces le toca mandarlo a hacer. Entonces, con estos cálculos, ustedes miran cómo se hace. Miran los cables, pueden visitar el negocio y les sacan mucha información de la parte práctica, porque generalmente las carcasas como tal no se consiguen, entonces nos toca a uno desarmar un transformador y volverlo a construir para comprender esta parte como tal. Estas partes que ustedes ven aquí, los ven en cualquier adaptador de pared, de los marranitos grandes, no de los pequeños. De los de tipo celular son fuentes fichadas y eso es otro cuento aparte. Los transformadores pesados, estos son. Todo este diagrama que ven aquí, ustedes lo tienen en los marranos grandes, en lo que les dicen marranitos, qué pena el nombre. Los adaptadores como tal. De alta carga. No los veo por aquí. Estos son fuentes fichadas. Adaptadores de voltaje con transformador. Estos, ¿sí los ven? Estos son los marranitos. Este circuito que se encuentra acá es el mismo. Estos grandes son los mismos en los cuales está explicada la clase. Sí, a ver, ¿dónde es que se me hizo? Aquí. Está en la misma. Es exactamente este diagrama que ustedes ven aquí y lo pueden utilizar, sino que es para que comprendan el funcionamiento como tal, cómo lo pueden aplicar y si necesitan cargas grandes, cómo pueden calcular el transformador como tal. Esa es la idea general de este curso, bueno, de esta clase como tal. ¿Sí está claro para todos? R. Sí, señor. Ah, Sí, señor. bueno. Ah, muchas gracias entonces. Ahora sí pueden ir al partido, no les voy a molestar. Ya están en su mundo del canal de partido. Pues yo los dejo entonces. De todas formas, acuerden que hay canales de comunicación, los foros de dudas e inquietudes, igualmente el WhatsApp como tal. Muchas gracias a todos por su participación. Sí, dígame, May. Instructor, ¿para cuándo es el plazo para entregar la guía?
Siempre son 8 días exactos, Ah, perfecto. hasta el 22. O sea, hasta antes de la próxima clase pueden entregar la guía. Ah, listo. Perfecto. Gracias, instructor. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, que estén bien y hasta luego. Muchísimas gracias. Que pasen Hasta una luego. feliz noche. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, profesor. Muchas gracias.